Ellos arrasaron las tierras de cultivo de mi familia para su elegante jardín comunitario, sin darse cuenta de que tenía documentos que demostraban que era dueño de todo el condado. ¿Qué harías si descubrieras el poder supremo para hacer que tus vecinos de la HOA con derecho paguen? Comenta a continuación. ¿Desde dónde estás viendo el sonido de un portazo de un auto? Me despertó de golpe de mi siesta de la tarde en el porche. Abrí los ojos para ver a una mujer con un traje de pantalón, blanco impecable marchando por mi camino de entrada de grava. Sus talones se hundían ligeramente con cada paso decidido. Mi perro de la vieja granja Bruno dio un ladrido a medias antes de volver a sentarse. Disculpe usted. Ahí gritó agitando un trozo de papel amarillo brillante. ¿Es usted el dueño de esta propiedad? Lentamente me puse de pie, estirando mi espalda. Después de una larga hora arreglando tuberías de riego. Sí, señora. James Miller. Mi familia es dueña de esta granja durante 3 generaciones. ¿Cómo puedo ayudarla? Me miró de arriba abajo, claramente impresionada por mis jeans manchados de barro y mis botas de trabajo. Soy Karen Whitfield, presidenta de la Asociación de Propietarios de Sunny Meadows. Este es un aviso. Oficial de infracción me empujó el papel. Lo tomé genuinamente confundido. Mis 600 acres de tierras de cultivo habían estado aquí mucho antes de que el nuevo y elegante desarrollo Sunny Meadows hubiera surgido al otro lado de la calle el año Neris. Pasado violación, señora. No soy parte de su asociación de propietarios. Los labios perfectamente delineados de Karen se curvaron en lo que supongo que pensó que era una sonrisa. Sus ojos doloridos de un granero es claramente visible desde varias de nuestras propiedades con vistas premium. Está disminuyendo los valores de nuestras casas en un estimado de 15%. Eché un vistazo al granero de mi abuelo, seguro de que la pintura roja se estaba descascarando en algunos puntos, pero todavía estaba sólida y hacía bien su trabajo. Este granero ha estado aquí desde 1937, y ahora es 2025, señor. Miller, los tiempos cambian. Esperamos que sea pintado o eliminado dentro de 30 días. Señaló el papel en mi mano. Todo está descrito allí junto con las posibles multas. Sentí que mi temperamento aumentaba, pero mantuve mi voz firme. Creo que ha habido un error. Las reglas de su asociación de propietarios no se aplican a mi propiedad. El rostro de Karen se endureció. Ya veremos sobre eso. Por cierto, ¿qué exactamente estás cultivando allí? Señaló hacia mi campo del este, donde mi trigo. Estaba empezando a salir trigo de invierno. Igual que siempre hizo una nota en su teléfono interesante. La Junta querrá saber sobre esto. Sin decir otra palabra, se giró, y clic. Clac. Regresó a su brillante sub. La vi alejarse. Luego miré el aviso. De infracción tenía un sello de aspecto oficial y amenazaba con una multa diaria de $200 en la parte inferior. Había una nota adhesiva que decía: deberíamos discutir la sección. Llámame K. Arrugué el papel y lo tiré en mi bolsillo. Esta gente de la ciudad, mudándose a las afueras de la ciudad, siempre pensó que podían empujarnos a los agricultores. Tenía mucho trabajo que hacer esa noche. Mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Rick Thompson, mi amigo de la infancia, que ahora trabajaba como secretario del condado. Jimmy está sentado. La voz de Rick sonaba estresada. ¿Qué pasa, serpiente, en tu oficina otra vez? Me reí recordando la vez que una serpiente de jardín había hecho que Rick saltara sobre su escritorio. Ojalá escuchara algo extraño acaba de pasar. Karen Whitfield, de ese nuevo desarrollo. Llegó con algunos documentos sobre su campo del este. Estaba presentando permisos. Dejé de revolver mis permisos de Chile para lo que es un jardín comunitario, piscina y canchas de tenis. Jimmy Ella afirma que esa sección de tu tierra en realidad pertenece a su desarrollo. Dice que nunca se inspeccionó correctamente cuando tu abuelo compró las parcelas contiguas. Eso es ridículo. Tengo las escrituras en mi archivador ahora mismo. Bueno, ella también tenía papeles. Algo parece extraño,
pero fueron sellados y archivados correctamente. Están programados para comenzar a limpiar el terreno mañana por la mañana. Casi se me cae el teléfono mañana. No pueden simplemente cosechar ese trigo. Tengo casi 50 acres plantados allí. Intenté reducir la velocidad, pero tenía todas las firmas correctas. Algo no está bien. Jimmy, será mejor que encuentres esas escrituras esta noche. Después de colgar, corrí a mi oficina. En realidad, solo un rincón de la sala de estar donde guardaba el papeleo de la granja. Saqué el archivador de metal que mi padre había organizado meticulosamente antes de morir. Mis dedos temblaron ligeramente mientras hojeaba las carpetas. Allí estaba la escritura original de 1937 más las parcelas adicionales que mi abuelo había comprado en los años 40 y 50. Mientras las extendía sobre la mesa de la cocina, estudiando los límites de la propiedad, todo parecía estar en orden exactamente como había estado durante décadas. El campo del este estaba claramente dentro de nuestros límites, pero luego noté algo en la encuesta más reciente realizada hace solo 5 años, cuando había considerado vender una pequeña parcela, pero finalmente decidí no hacerlo. Mostró una ligera discrepancia en la frontera. Nada importante, solo una diferencia de 15 pies con respecto a la encuesta original. Lo ignoré en ese momento pensando que era solo un modelo más preciso de equipo moderno. ¿Podría Karen haber usado de alguna manera esta pequeña discrepancia para reclamar más de mi tierra? Llamé a Rick nuevamente, pero fue directo al correo de voz. Luego intenté con la oficina del sheriff. Habla el sheriff Davis. Sheriff es James Miller en Miller Farm. Creo que alguien está planeando demoler ilegalmente parte de mi campo de trigo. Mañana por la mañana. Hubo una larga pausa. Ah, Jimmy, sí. Recibí una llamada sobre eso. Hoy parece que hay una disputa por el límite de la propiedad con ese nuevo desarrollo. No es una disputa, sheriff. Ahora están tratando de robar mi tierra, Jimmy. No lancemos acusaciones. Te diré algo. Saldré a primera hora mañana, y me aseguraré de que todo sea legal, antes de que se mueva cualquier maquinaria. Le di las gracias. Y colgué sintiéndome un poco mejor. El sheriff Davis había ido a la escuela con mi papá. Se aseguraría de que las cosas estuvieran manejado de manera justa, mientras el sol se ponía sobre mis campos. Me senté en mi porche, viendo las luces encenderse. En las grandes casas al otro lado de la calle, ¿qué era realmente Karen después de que el campo del este ni siquiera era visible desde su desarrollo? Entonces me di cuenta de los derechos de agua. Mi propiedad controlaba el acceso a Carson Creek, que corría por la parte trasera de mi terreno. El desarrollo había tenido problemas de presión de agua durante todo el verano. Escuché quejas en la tienda general. ¿Estaban tratando de obtener acceso al arroyo? No pude dormir esa noche, en cambio. Busqué entre más papeleo encontrando documentos que mi abuelo y mi padre habían guardado alrededor de las 3 de Searoa. Encontré algo interesante, un mapa del condado de 1962 que mostraba que mi familia no solo era dueña de esta granja, sino que una vez había sido dueña de la mayor parte del terreno, en un radio de 30 milímetros, incluido el lugar donde ahora se encontraba Sunny Meadows. Habíamos vendido parcelas a lo largo de los años a medida que la agricultura se volvía menos rentable, pero me pregunté qué otros derechos podríamos tener aún. Derechos de agua, derechos minerales, servidumbres, de acceso. Justo antes del amanecer, me quedé dormido en la mesa de la cocina rodeado de papeles. El sonido de maquinaria pesada me despertó de golpe. Corrí afuera en mis calcetines para ver 3 excavadoras retumbando por el camino de acceso hacia mi campo del este. La SUV de Karen abrió el camino, y detrás de las excavadoras vinieron varios otros autos con el logotipo de Sunny Meadows, HOA. ¿Dónde estaba el sheriff Davis? Tomé mi teléfono para llamarlo de nuevo, pero antes de que pudiera marcar, la primera excavadora se estrelló contra mi cerca y entró en mi campo de trigo. El sonido de los motores me despertó de golpe a las 5:30 am. No tractores, estas eran máquinas más pesadas y ruidosas. Salté de la cama con el corazón acelerado y me puse las botas.
Algo estaba muy mal. Corrí afuera en pijama para encontrar 3 enormes excavadoras amarillas, destrozando mi campo de trigo. Los tallos dorados que mi familia había plantado cuidadosamente estaban siendo arrancados del suelo y empujados en pilas como basura. Mi estómago dio un vuelco. Se suponía que esas plantas de trigo alimentarían a cientos de personas. ¡Eh! ¡Paren! Grité corriendo hacia ellos, agitando los brazos. Los operadores no podían escucharme por encima del rugido de los motores. Entonces los vi. Karen Whitfield y otras 5 personas con polos azules iguales, de Sunny Meadows HOA, junto a una sube blanca en el borde de mi propiedad. Todos estaban tomando café de tazas de viaje iguales, viendo la destrucción como si fuera un divertido programa matutino. Me enfurecí sobre el barro que salpicaba mis pantalones de pijama. ¿Qué demonios? ¿Crees que estás haciendo? Esta es mi tierra. Karen se giró lentamente como si estuviera sorprendida de verme en mi propia propiedad. Su perfecto bob rubio. No se movió ni un centímetro mientras inclinaba la cabeza. Buenos días, dijo dulcemente, como si nos estuviéramos reuniendo para tomar un café. Finalmente estamos abordando la situación del vecindario. Isore, la junta votó por unanimidad. Señalé las excavadoras. Diles que se detengan ahora mismo. Esos son mis cultivos. Karen suspiró, como si fuera un niño que no entendía matemáticas básicas. En realidad, según los registros del condado, esta sección nunca se registró correctamente, a nombre de su familia. Ha sido designada como tierra comunitaria durante décadas. Sacó una carpeta de su bolso de mano de diseñador y la abrió para mostrarme un mapa de la propiedad con líneas dibujadas en marcador rojo. Mi tierra había sido dividida por la mitad. Eso es imposible. Dije que mi abuelo compró estos 600 acres completos en 1937. Tengo las escrituras. Bueno, estos son los registros oficiales. Karen sonrió cerrando la carpeta antes. Realmente podía verlo. Estamos creando algo hermoso aquí. Un guardia comunitario con camas elevadas, un laberinto de meditación y un estanque koi. Los valores de las propiedades aumentarán al menos un 8% una vez que este desastre haya desaparecido. El hombre a su lado, a quien reconocí como Doug Wilson de los folletos de marketing del vecindario, asintió con entusiasmo. Ya vendimos bancos de patrocinio a 15 familias. La construcción comienza la próxima semana. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la oficina del sheriff mientras sonaba. Observé con horror cómo las excavadoras avanzaban más profundamente en mi campo, destruyendo más de mis cultivos con cada segundo que pasaba. «No puedes hacer esto», le grité a Karen por encima del ruido. «Esto es robo y destrucción de propiedad privada. Es progreso», corrigió, girándose para decirle algo a una mujer que tomaba notas en un iPad. Todos se rieron. El sheriff Davis, finalmente, respondió al cuarto timbre y frenéticamente le expliqué la situación. «Están destruyendo mis cultivos ahora mismo. Necesito oficiales aquí de inmediato». Hubo una larga pausa en la línea. «Entiendo que estés molesto», dijo el sheriff con cuidado, «pero por lo que veo en el sistema, esto parece ser una disputa de propiedad civil. No podemos intervenir sin una orden judicial. Están invadiendo y destruyendo mi propiedad». «Según los registros que estoy viendo», dijo el sheriff Davis. Lentamente, «los límites de la propiedad no están claros. Te sugeriría contactar a tu abogado». Algo sobre su vacilación me puso los pelos de punta. El sheriff Davis conocía a mi familia desde hacía años. ¿Por qué de repente actuaba como si fuéramos extraños? «Vendré más tarde para tomar un informe», añadió y luego colgó antes de que pudiera discutir cuando levanté la vista de mi teléfono. Karen me estaba mirando con una sonrisa satisfecha. Sabía exactamente cómo había ido esta conversación. «¿Todo bien?», preguntó inocentemente. «Viene el sheriff», mentí, tratando de sonar. Seguro la sonrisa de Karen no vaciló. «Maravilloso, puede ver nuestros permisos». Me entregó una pila de papeles de aspecto oficial, todos aprobados por el condado. «El mes pasado tratamos de contarte sobre esto en la reunión del vecindario,
pero nunca asistes. ¿Por qué no vivo en tu vecindario? Grité, sintiendo mi cara calentarse. He vivido en esta granja toda mi vida. Mi abuelo construyó ese granero con sus propias manos en 1932 y ha estado bajando los valores de las propiedades desde entonces, dijo Doug revisando su mira. Tenemos otra reunión a las 9. ¿Estarás bien aquí? Karen está perfectamente bien, le aseguró mientras los otros miembros de la junta se alejaban. Karen se volvió hacia mí. Entiendo que el cambio es difícil, pero el progreso es inevitable. Los suburbios están creciendo, y francamente la agricultura ya no se ajusta a la visión. De la comunidad observé, en un silencio atónito, como una excavadora destrozaba el sistema de riego que mi padre había instalado hace 30 años. Las tuberías estallaron rociando agua al aire. Eso es suficiente por hoy. Karen llamó a los operadores, mirando su reloj. Continuaremos mañana. Las excavadoras retrocedieron dejando huellas profundas en mi campo. En ruinas. 6 acres de trigo. Casi una quinta parte de los ingresos de mi año fueron completamente destruidos. Esto no ha terminado, dije mi voz temblando de rabia y conmoción. Karen puso una mano en mi hombro. Me aparté bruscamente. En realidad lo es, dijo. Pero estamos dispuestos a ser razonables. Si entrega voluntariamente la superficie en disputa restante, no le cobraremos por los servicios de limpieza de tierras de hoy. Se giró y caminó hacia su auto, deteniéndose para supervisar mientras los trabajadores clavaban un gran letrero en mi suelo. Futuro hogar de Sunny Meadows Community Gardens and Wellness. Mientras Karen se alejaba, noté que la camioneta de Rick Thompson pasaba a toda velocidad por mi camino de entrada. Saltó con el rostro pálido por la sorpresa. Acabo de escuchar que vine tan pronto como pude, dijo mirando la destrucción. Esto es una locura. ¿Cómo podrían obtener permisos para esto? ¿Alguien de la oficina del condado los ayudó? Dije una fría comprensión, asentándose en mis entrañas. Pero, ¿quién haría eso y por qué? Rick negó con la cabeza. No lo sé, pero hay algo más en mi camino hacia aquí. Vi agrimensores en su Northfield. Tenían el logotipo de Sunny Meadows en su camioneta. Se me heló la sangre. No se detendrán solo en este campo. Tenemos que averiguar cómo falsificaron esos registros de propiedad. Rick dijo que esto ya no se trata solo de su granja. Si pueden hacerte esto a ti, pueden hacérselo a cualquiera. Terminé de mirar el campo destruido en mi casa. Fui directo al antiguo estudio de mi abuelo detrás de una pintura de nuestra granja. Había una pequeña caja fuerte, si no la había abierto en años. Adentro estaban los documentos de propiedad originales, escrituras, estudios y mapas que datan de cuando mi bisabuelo se estableció por primera vez en este condado. Lo que encontré hizo que mis manos temblar con furia y determinación. Karen y la asociación de propietarios no tenían idea de con quién se estaban metiendo realmente, y para esta hora mañana se arrepentirían de haber puesto un pie en mi tierra. No podía dormir la imagen de las excavadoras destrozando mi campo de trigo. Seguía destellando en mi mente. Al amanecer me vestí y llamé a Rick. Necesito todos los documentos en el desarrollo de Oak Ridge Estates. Le dije, certificados de nacimiento, a permisos de construcción, todo lo que podría llevar semanas. Rick dijo que lo necesito para el mediodía. 3 horas después me enterraron en los registros del condado en la oficina de Rick. Mi café estaba frío, pero apenas lo noté. Mis manos temblaban mientras hojeaba carpetas polvorientas de la década de 1920. Encontré algo, Rick llamó desde su computadora, el estudio de tierras original. De cuando tu bisabuelo repartió el condado y mira quién lo firmó. La firma en la parte inferior hizo que mi corazón se acelerara. El juez William Whitfield, el tatarabuelo de Karen. Rick confirmó que sabía exactamente dónde se suponía que estaban los límites de la propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. La Asociación de Propietarios estaba celebrando una reunión de emergencia esta noche para discutir
La fase 2 de su proyecto comunitario Más de mi tierra estaba en riesgo. De vuelta a casa, saqué un baúl pesado de mi ático. Estaba lleno de los papeles de mi abuelo. Dentro encontré una carpeta de cuero con letras doradas. Derechos de agua. Del condado no lo leí 3 veces para estar seguro. Las líneas de agua que alimentaban toda Oak Ridge Estates corrían directamente por mi propiedad. Mi familia había otorgado una servidumbre, con condiciones estrictas. Mis manos temblaban cuando llamé a mi antigua compañera de cuarto de la universidad, Sandra, ahora abogada en la ciudad. ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? Le pregunté qué pasaba. Dijo que estaba a punto de ir a la guerra, con 200 propietarios enojados. La sala de reuniones de la Asociación de Propietarios de Sunny Meadows estaba llena. Cuando llegué esa noche vi a Karen al frente, con un blazer azul impecable, con el logotipo de la Asociación de Propietarios. Su cabello rubio perfectamente peinado. Golpeó sus uñas, cuidadas con impaciencia mientras esperaba que todos se acomodaran. Me deslicé en un asiento en la última fila. Nadie me notó, como pueden ver. En estas hermosas representaciones, dijo Karen, señalando carteles coloridos. La fase 2 convertirá otras 10 acres de esa tierra de cultivo antiestética en nuestro nuevo complejo de tenis y senderos para caminar. La multitud aplaudió cortésmente. Un hombre con ropa de golf se puso de pie. ¿Qué pasa con el granjero? Quien vive ahí no se quejará. Karen agitó su mano con desdén. Nuestro equipo legal ha confirmado que la tierra fue registrada incorrectamente hace décadas. Pertenece legítimamente a nuestra comunidad. Ahora mi sangre hirvió, pero mantuve mi rostro tranquilo. Esperé el momento adecuado. Con el complejo de tenis, nuestros valores de propiedad deberían aumentar al menos un 15%. Karen continuó sonriendo. Ya hemos contratado las excavadoras para el próximo lunes, cuando finalmente abrió el piso para comentarios lentamente. Me dirigí al micrófono. La sala se quedó en silencio cuando la gente se giró para mirarme. Buenas noches, dije. Soy el agricultor cuya tierra arrasaste ayer y cuya tierra planeas tomar el lunes. La sonrisa de Karen se tensó. Señor, esta es una reunión privada de la HOA. Antes de que continúe con sus planes, dije con calma, me gustaría presentarme correctamente. Mi nombre es James Miller. Mi bisabuelo fundó este condado en 1901. Nuestra familia ha cultivado aquí durante más de un siglo. Abrí mi carpeta y coloqué mi primer documento en el proyector. Era un mapa amarillento que mostraba las divisiones originales del condado. Este es el estudio de tierras original, firmado por el juez William Whitfield en 1922. ¿Te suena familiar ese nombre? Karen. Su cara se sonrojó. Varios miembros de la junta susurraron entre sí. Tu bisabuelo verificó personalmente los límites de nuestra propiedad. Continué. Lo que hace que sea interesante que afirmes que mi tierra fue registrada incorrectamente. Pasé al siguiente documento. Nuestro fideicomiso familiar todavía posee los derechos minerales y de agua de cada pulgada de tierra en un radio de 30 metros, incluso debajo de sus casas. La multitud murmuró nerviosamente. Eso simplemente no es posible. Karen espetó. Nuestro desarrollo tiene todo correcto. He pasado un día con los funcionarios del condado. Interrumpí mi voz. Todavía, incluso parece que tu asociación de propietarios ha estado operando sin la autorización adecuada durante años. Tu suministro de agua corre por mi tierra con servidumbres que se pueden revocar con 30 días de anticipación. Un hombre mayor se puso de pie. ¿Estás amenazando con cortarnos el agua? Estoy afirmando hechos. Respondí como si fuera un hecho que tu desarrollo se construyó sobre un acuerdo de uso de tierra condicional, que requiere mantener una zona de amortiguamiento agrícola de 200 acres, la misma tierra que arrasaste ayer y planeabas arrasar el lunes. Karen dio un paso adelante. Su cara roja. Tenemos documentación. Documentación falsificada. Se escuchó una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver el sheriff Davis. Entró caminando seguido de Rick y 3 funcionarios del condado.
Rick llevaba una gran caja de cartón etiquetada como evidencia. Esta reunión ahora es parte de una investigación formal del condado. El sheriff anunció que tenemos razones para creer que los registros de propiedad fueron falsificados deliberadamente. Estalló el caos. Los propietarios gritaron preguntas. Karen intentó recuperar el control, pero fue ahogada. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios, un hombre alto llamado Doug, agarró el micrófono. Esto es ridículo. Seguimos todos los procesos legales. Sandra dio un paso adelante detrás del sheriff. Entonces, no le importará explicar por qué las solicitudes de permisos para su proyecto de jardín comunitario fueron retroactivas y firmadas por un secretario del condado que se jubiló hace 3 años. La gente se quedó sin aliento. Todas las miradas se volvieron hacia Karen, que estaba enviando mensajes de texto frenéticamente en su teléfono, o por qué Sandra continuó. Los mapas de propiedad presentados al condado no coinciden con las encuestas oficiales de ningún año desde 1937. Una mujer con un bebé se puso de pie. ¿Vamos a perder nuestras casas por esto? Ese no es mi objetivo, dije mirándola directamente a ella. Pero la destrucción de la tierra de mi familia tiene que detenerse, y las personas responsables deben rendir cuentas. Karen de repente se abrió paso entre la multitud hacia la salida. El sheriff Davis asintió con la cabeza. Diputado que se paró frente a la puerta, la señora Whitfield, el sheriff, dijo que necesitaremos que se quede para interrogarlo. Reuní mis documentos y observé a sus asustados propietarios rodeados. Los miembros de la junta exigían respuestas. Esto ya no se trataba solo de mi tierra. A estas personas también les habían mentido cuando me giré para irme. Doug me agarró del brazo. No tienes idea de con quién estás tratando, siseó. El esposo de Karen es un senador estatal. Este pequeño truco te costará todo. Le quité la mano con cuidado. No soy el que demolió la propiedad de otra persona basándose en documentos falsificados. Afuera el aire de la noche se sentía fresco en mi cara. Me apoyé en mi camioneta. Repentinamente exhausto. Esta victoria duraría poco. Karen tenía conexiones y dinero. La verdadera lucha apenas comenzaba, y ella volvería con más fuerza. Que nunca sonó. Mi teléfono era Rick. Tienes que volver a tu granja ahora mismo, dijo con voz urgente. Algo está pasando en tu casa. Salté en mi camioneta y corrí a casa con el corazón latiendo con fuerza, mientras coronaba la colina con vistas. A mi propiedad vi luces intermitentes, camiones de bomberos, coches de policía, y en la distancia llamas naranjas lamiendo el costado de mi granero centenario habían contraatacado más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el sonido de un dron zumbando sobre mi casa de campo saltando de la cama. Agarré mis binoculares justo a tiempo para ver a la propia Karen controlándolo desde el borde de mi propiedad. Estaba mapeando más de mi tierra durante 3 semanas seguidas después de la reunión del condado. La Asociación de Propietarios de Sunny Meadows me había estado atacando desde todos los ángulos. Me habían congelado de los negocios locales. El dueño de la tienda de comestibles. De repente no pudo pedir mi café. Favorito la ferretería afirmó que se habían quedado sin las piezas del tractor que necesitaba. No iba a dejar que ganaran. No después de lo que le hicieron a mi campo de trigo cuando conduje hasta la ciudad. Esa mañana, la gente me miró fijamente. Se publicó un volante en la reunión de emergencia de la Junta Comunitaria, en el hogar, abordando la amenaza de las tierras de cultivo, mi granja donde cultivé alimentos que alimentaron a la mitad del condado. Y ahora lo llaman una amenaza. No. Dejes que te afecte, dijo Rick dándome un café cuando entré a su oficina en el edificio del condado. He estado buscando en registros viejos toda la noche. No creerás lo que encontré. Extendió un mapa amarillento sobre su escritorio. Mostraba los límites de propiedad desde 1937 con la firma de mi abuelo en la esquina. Según esto, dijo Rick, señalando la letra pequeña en la parte inferior. Tu abuelo incluyó una cláusula especial cuando vendió las parcelas originales, donde ahora se encuentra Oak Ridge Estates. Ningún desarrollo puede alterar la cuenca hidrográfica natural. En 1900, el momento en que arrasaron tu campo,
Violaron esa cláusula. Sonó mi teléfono. Era María González, una residente de OAKD que conocí en el mercado de agricultores. Nos cortaron el agua, dijo pánico en su voz. La Asociación de Propietarios afirma que hay contaminación de su granja. Tenemos niños y ancianos sin agua. Eso es imposible. Dije que su agua proviene del suministro del condado, no según el aviso que pusieron en nuestras puertas. Dice que ahora debemos comprar agua embotellada en la oficina de la Asociación de Propietarios a $20 por galón, hasta que se solucione la contaminación de la granja. Está resuelto. Colgué mi sangre hirviendo. Karen ya no venía a por mí. Me estaba usando como excusa para sacar provecho de sus propios vecinos. Cuando llegué a casa, encontré agrimensores en otra sección de mi propiedad. Doug Wilson, el nuevo presidente de la Asociación de Propietarios, estaba de pie observando con los brazos cruzados. Karen se había visto obligada a dimitir, pero claramente seguía moviendo los hilos. «¿Estás invadiendo?», dije con calma. «Tenemos nueva documentación, Doug», insistió flanqueado por 2 guardias de seguridad con parches de Sunny Meadows. Esta parcela fue rezonificada en 1997. Ahora pertenece a la comunidad. Estudié sus caras. Estos no eran agrimensores profesionales. Estos eran miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios haciéndose pasar por funcionarios. «Te daré exactamente 1 minuto para salir de mi tierra», dije. «¿O qué?». Doc sonrió con suficiencia. «Tus amenazas fueron grabadas en la reunión. El sheriff ahora está de nuestro lado». Pocos sabían que yo también había estado grabando cada palabra, cada amenaza que habían hecho esa noche. La camioneta de noticias locales se detuvo en mi granja. Le pedí un favor a un viejo amigo de la escuela que ahora era reportero. «Estamos investigando informes de que la Asociación de Propietarios de Meadows ha cortado el agua a su propia residencia», dijo en cámara, «y denuncias de apropiación ilegal de tierras». Le mostré el campo arrasado, las estacas falsas del agrimensor y lo más condenatorio de todo, las facturas de agua que los residentes habían estado pagando en comparación con las tarifas reales del condado. La historia se emitió a las 6:00 p.m. A las 7 mi teléfono no paraba de sonar. Los residentes de Oak estaban furiosos. No conmigo, sino con Karen y la Asociación de Propietarios. A la mañana siguiente, vi desde la ventana de mi cocina cómo llegaban los camiones de agua del condado a Oak Ridge Estate. Rick había organizado una entrega de agua de emergencia para las familias afectadas por el plan de la Asociación de Propietarios. Entonces, sucedió algo extraño. Un camión de mudanzas se detuvo en la casa de Karen. ¿Se iban? ¿Finalmente funcionó nuestra presión? Mi celebración duró poco. Esa tarde recibí un aviso de que la Asociación de Propietarios había presentado una demanda en mi contra alegando que mi granja estaba causando daños ambientales y reduciendo el valor de las propiedades. Querían 2 millones en daños más la confiscación inmediata de todas mis tierras. Me senté a la mesa de la cocina con las manos temblorosas mientras leía la demanda. Esto ya no se trataba solo de un jardín comunitario. Karen y sus compinches lo querían todo. Fue entonces cuando noté algo extraño en el papeleo de la demanda. El bufete de abogados era Whitfield Holdings, LLC, la propia empresa de Karen. Ella no era solo la presidenta de la Asociación de Propietarios, se estaba beneficiando personalmente de esta pelea. Llamé a Rick de inmediato. «Necesito acceso a todas las transacciones de propiedades en Oakdale Estates durante los últimos 5 años». Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Karen y 3 miembros de la Junta habían sido comprando propiedades en todo Oak a precios inferiores al mercado cada vez que un propietario violaba las reglas de la Asociación de Propietarios. Habían creado las reglas específicamente para expulsar a la gente, y el jardín comunitario no se trataba solo de despreciarme el terreno que arrasaron. Estaba directamente encima de un manantial natural, la fuente de agua más valiosa en nuestro condado. Propenso a la sequía, convoqué una reunión municipal de emergencia en el juzgado del condado. Todos los residentes de Oakdale Estates
Asistieron junto con agricultores y gente del pueblo, de todo el condado de pie. Ante ellos les revelé todo el aumento abusivo del precio del agua, el plan de propiedad y, lo más importante, la apropiación de los derechos de agua. Su asociación de propietarios le ha estado cobrando el triple de las tarifas normales de agua durante años. Les expliqué mostrando sus facturas en comparación con las tarifas del condado. Afirmaron que eran tarifas del condado, pero esas tarifas van directamente a las empresas de los miembros de la Junta. Proyecté documentos en la pared que mostraban el rastro de dinero. Karen y Doug intentaron silenciarme, pero la evidencia era demasiado clara. Hay más. Continué señalando el mapa de la propiedad. Los verdaderos límites de la propiedad muestran que sus garajes construidos hace 5 años en realidad se encuentran en mi terreno. Nunca me he quejado porque creo en ser un buen vecino. La sala estalló. Los propietarios se volvieron contra Karen y Doug exigiendo respuestas. Y la mentira más grande que dije cuando el ruido se calmó, es que esto se trata de valores de propiedad o jardines comunitarios. Se trata de esto. Proyecté un mapa de estudio, de agua subterránea. Quieren el manantial debajo de mi campo en nuestro condado. Quien controle el agua lo controla todo. La cara de Karen se puso blanca. No sabía que tenía acceso a los estudios geológicos. Cuando la reunión se disolvió en 1904, gritos furiosos. El sheriff Davis finalmente se puso de pie en base a la evidencia presentada. Estoy abriendo una investigación oficial sobre la Junta de la Asociación de Propietarios de Sunny Meadows. Karen se abalanzó hacia la puerta. Pero 2 agentes le bloquearon el paso. Capté la mirada de Rick al otro lado de la habitación y asentí levemente. La trampa había sido preparada. Ahora era hora de cerrarla. Pero mientras caminaba hacia mi camioneta esa noche, vi a alguien observándome, desde las sombras. Esta pelea aún no había terminado. Estaba a punto de empeorar mucho. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el juez golpeó su martillo. A la luz de la evidencia, declaro que la Asociación de Propietarios de Sunny Meadows es aburrida, culpable de fraude documental y confiscación ilegal de tierras. La cara de Karen se puso roja cuando saltó. «Esto es ridículo. ¿Sabe quién es mi esposo?» El juez la cortó. «Señora Whitfield, te enfrentas a cargos criminales y una multa de $50,000, una palabra más, y añadiré desacato al tribunal». Al salir me rodearon las cámaras de noticias. Mi historia se había vuelto viral de la noche a la mañana. ¿Cómo se siente ganar contra la asociación de propietarios que intentó robarte la granja familiar?, un reportero preguntó. «Esta no es solo mi victoria», respondí. «Es para todos los propietarios a los que han intimidado con reglas falsas y tarifas ocultas una semana». Después aparecieron volantes en cada buzón de OGD, mostrando las compras secretas de condominios de lujo de Karen, usando fondos de la Asociación de Propietarios por la tarde. Vecinos enojados exigían una nueva elección de junta a la nueva presidenta de la Asociación de Propietarios. María tocó a mi puerta. Al día siguiente, descubrimos la verdad sobre la estafa de la factura del agua. Queremos arreglar las cosas. 3 meses después, vi a los niños del vecindario plantar girasoles a lo largo del límite de la propiedad, una cerca viva que diseñamos juntos. Karen pasó en su camión de mudanzas mirando fijamente, mientras su casa se vendía por la mitad de su valor. Tu abuelo estaría orgulloso», dijo Rick parado a mi lado. «No solo salvaste la granja, enseñaste a toda una comunidad lo que significa ser verdaderos vecinos».